Aquí, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, como siempre, Bueno, por acompañarnos. como siempre, muchas gracias por la invitación siempre a este espacio. Bueno, un placer. Este es el libro número ¿cuánto? De poesía el número 5. Número 5. Sí, sí. ¿Y en total? Y en total es el número 14. ¡Qué bárbaro! Prolífico sí. Escritor tenemos en Durazno con Carlitos. Totalmente. Este libro se llama Lúcida Armadura, la palabra. Libro de poesía. Exactamente, es un poemario muy breve. Bueno. Bastante minimalista la edición en varios aspectos. En su contenido, en la extensión de su contenido y también en cómo ya se ha configurado gráficamente el libro para presentarlo. Blanquito, sencillo. A mí me gusta ese tipo Muy bien. de carátula, sin duda. Con los grabados, como venían antes, acá un cuadradito, tratando de emular un poquito lo que es el libro clásico. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, Carlos, contame un poquito qué fue lo que te llevó a escribir este libro, qué te inspiró. Bueno, el libro contiene 22 poemas que están ordenados numéricamente, pero que algunos tienen título, entonces se obvió el número, ¿verdad? Vamos a empezar por el título. El título de alguna manera refleja una cierta poética, porque dice lúcida armadura de la palabra, tratando de reivindicar la palabra. Es decir, vivimos en un mundo de palabras, ya sea impresas o transmitidas en forma oral. Sí. Mucho más allá de las tecnologías de la comunicación que tenemos a disposición ahora, la palabra sigue siendo un vehículo importante de comunicación, ¿sí? Podrá ser algo simbólico, estructurado en base a los grafemas, a las letras, etcétera, pero es hasta ahora la manera de comunicarnos que tenemos como civilización humana en la Tierra, que ha sido imperecedera, ¿verdad? Es verdad. Sigue siendo vigente. Entonces se me ocurrió que de alguna manera los poemas, más acá o más allá, son de alguna manera un conjunto de palabras que uno ordena, dispone, de modo que transmita un mensaje, ¿verdad? O sea, imágenes, mensajes, O expresen un sentimiento. sugieran algunas ideas, transmitan algún sentimiento. Yo digo siempre que mi poesía está a veces más ligada a los aforismos que a la poética clásica. A mí me encantan los De alguna aforismos. manera siempre hay sentencias que dejan picando una idea. Exactamente, como para claro. ir pensando, Sí. ¿verdad? Y José Naroski, por ejemplo, un gran las van a escritor encontrar de en el libro, aforismos. en algunos poemas Sí, que hay sí, una serie de sentencias que dejan abierta la puerta para seguir pensando. Y que de alguna manera es como una armadura la palabra que tenemos también, ¿verdad? Pues es de luz y armadura, una armadura que siempre está atenta y dispuesta para establecer esa comunicación con los demás. Y bueno, y después hay una frase en latín que se me ocurrió colocar al principio, que traducida al español dice: lo que está escrito ya es pasado. Ajá. Porque a mí se me ocurre siempre pensar que cuando uno escribe un libro, que de alguna manera es la elaboración, que lleva un tiempo determinado, que lleva todo un proceso, ¿verdad? Más allá de lo técnico, después que el libro está impreso, deja de ser del escritor, porque queda a disposición del lector. Entonces el lector lo va a leer, lo va a recibir, lo va a transformar en algo propio, porque lo va a significar de otra manera, lo va a interpretar, y capaz que lo transmite a otros porque lo comenta, ¿verdad? Entonces como que parece que el libro ya escapa de las manos del escritor y se transforma en algo que es ¿Deja de de ser nosotros. tuyo? Exactamente. Deja de ser Pienso que sí. Por eso se me ocurrió esa frase en latín. O sea que no te Lo que molesta. está escrito ya es pasado. O sea, La interpretación de la gente no te molesta. Si alguien viene y te hace un comentario y te dice qué bueno que está el poema tal cosa porque lo entendí así y de pronto no era como vos lo querías. Para nada. Justamente está hecho para abierto, exactamente. digamos. Bien. Yo te comentaba otro día cuando la presentación del próximo viernes, que va a ser en el Sorocabana a las 20 horas, vamos a establecer de alguna manera una especie de interacción con el público justamente a través de los textos. Bueno, les contamos ya que este viernes me ha elegido gentilmente Carlito Fariello para que sea su interlocutor para presentar el libro. Bien. Vamos a hacer una presentación tipo como las que se hacen a nivel mundial ya hoy por hoy, que no es el escritor hablando del libro, sino más bien que vamos a hacer una especie de entrevista. Exacto. En la cual, en ese diálogo de preguntas y respuestas, vamos a ir conociendo un poco más del libro. Es un espacio más íntimo. Conociendo, Claro. ahí está, un En poquito espacio más más íntimo. de Carlos. Vamos a dar lectura también a algunos poemas entre medio, por lo tanto, digo, eso va a ser importante para que la gente vaya sabiendo el contenido del libro. Y ya te voy a adelantar algunas de las preguntas de este fin de semana, porque acá tenemos una guía que está buena para preguntar. ¿Por qué elegiste este género como quinto libro de poesía, ya teniendo 4? Bueno, en realidad yo estoy trabajando en varias cosas
varios proyectos distintos y se me ocurrió que lo más inmediato que se podía publicar de lo que tenía escrito era un conjunto de poemas que no estaban pensados para un libro en principio, pero que se dan una serie de circunstancias que tienen que ver con una dolencia que transité hace unos meses atrás, y entonces me ocurrió que podía de alguna manera escribirlo, no porque piense que me fuera a ir, ¿no? Pero en realidad me interesó, y ya como estaba medio dispuesto todo el orden de los poemas, digo, voy a armar un libro y lo voy a compilar. Ajá. Van a encontrar al final un poema, que no lo voy a comentar ahora ni lo voy a leer, que se llama Coplita, que tiene que ver, como cierre de esa colección de poemas, tiene que ver con esto que estaba comentando al principio. Mirá qué bueno. Mirá qué bien. De alguna manera, como decía Estela, transmiten sentimientos los libros, la poesía. O sea, ¿verdad? esa dolencia te llevó a querer escribir poemas, de alguna manera. A pensar en publicar una serie de poemas que tenía, ahí va. agregar algunos más que se fue escribiendo en esos días y bien. Digo, bueno, esto puede ser. Me parece que puede ser publicado y bueno, ya está publicado. Ahora queda a juicio del público, ¿verdad? Bueno, y la poesía hoy, ¿cómo la ves? Porque ha cambiado mucho el lenguaje poético. No es lo mismo leer el Cid Campeador, por ejemplo, a leer la poesía actual. ¿Cómo la evaluás, cómo la ves, cómo la juzgás, si se quiere? Bueno, la poesía como género ha sufrido grandes transformaciones, ¿verdad? Ya desde principios del siglo pasado, ¿verdad? Hay una cantidad de experiencias de escritura poética que se fueron decantando a lo largo de las décadas hasta llegar hasta el siglo XXI, y hay toda una transformación. Por ejemplo, yo siempre me preocupé por aprender toda la cuestión clásica y ortodoxa de la métrica, de los tipos de versos, de las combinaciones de rimas, etcétera, etcétera. Pero en un momento determinado me interesó abrirme a otro tipo de escritura, de forma de escritura, que era el verso libre. Que a veces es difícil de escribir y que a veces es difícil de leer. De leer también, es cierto. No sabes bien a qué llega. Tiene una música interior que la marca el escritor, pero de alguna manera, cuando uno la va a leer también no tiene rima métrica. Claro. Ahí está, no tiene una métrica concisa ni tiene una rima que se sostenga a lo largo del texto. Y claro, todos de alguna manera, cuando éramos estudiantes, nos enamoramos de la poesía de Becker, de las rimas de Becker, y empezamos a garabatear a ver si podíamos intentar imitar. Exacto. A algunos nos fue bien porque imitamos algunas cosas más o menos correctas, pero no era transformarse en Becker, porque ya Becker había existido. Exacto, sí. Era encontrar un estilo propio. Había que encontrar un estilo propio. Y por ahí siempre se cruzaba algún docente de literatura que te estimulaba, que te corregía, que te observaba, que te decía, bueno, esto sí, esto no. Bueno, de alguna manera eso encaminó. Esto lo escribió Neruda, señor. Claro, encaminó el trayecto posterior como escritor de poemas. Yo siempre no sé si poeta, pero por lo menos quien escribe poesía podrá llamarse poeta o no. Eso depende también del juicio que la gente abra a posteriori. Y me pareció interesante entonces largar este libro, todo en verso libre, como es prácticamente mi estilo. Bien. Yo la otra vez conversaba con un amigo y bueno, empezó a hablar del soneto y el soneto, eso te iba a preguntar, el soneto, ¿no? Que no está, soneto, o sea, es bastante sencillo de elucubrar sobre soneto. De escribir, yo tengo un solo soneto escrito, que fue escrito el año pasado. Mira. Sí. Que está dedicado a Jorge Luis Borges. Opa, y que está en la línea de la poética de Borges, por las imágenes. Mirá, qué lindo. Después se los voy a... Bueno, a ver, si yo te lo vamos a encontrar a Borges seguramente ahí en varias partes del soneto, me imagino, con algunas palabras, con algunas metáforas. Sugiere mucho el texto. Claro, sí. Dado esta estructura que estás marcando, Carlitos, si yo te preguntara, ¿cómo definirías poesía para ti? ¿Qué es poesía para ti? Porque evidentemente buena pregunta es. Hay estructuras diferentes y también hay mucho de acá adentro, ¿no? Sí. Entonces la poesía no es igual para todos. La poesía es un lenguaje particular dentro de todos los géneros literarios, porque está el cuento, la novela, etcétera, que son cosas más vinculadas con lo real desde el punto de vista de las palabras y de la redacción que tienen, ¿verdad? Claro. Igual, con la poesía se puede narrar una historia, pero pienso que la poesía es una forma de transmitir ideas, situaciones y sentimientos, y describir la realidad también, pero de una manera particular. Yo siento que hay siempre en la poesía una economía del lenguaje.
Bien. Porque quien escribe una novela se explaya y claro, exactamente. En la poesía tiene que ser muy sintético. Claro, no sé, claro. En la poesía también puede ser un vehículo para transmitir lo que es la realidad, describirla y denunciar cosas, ¿verdad? Claro. Por eso está la poesía social. Hay algo en los primeros poemas, hay alguna cuestión vinculada con lo social, como de denuncia del mundo y del hombre y de su existencia, ¿verdad? Y yo siempre la asocio más también con la filosofía, la poesía. Por lo que decía al principio, eso de dejar ideas abiertas para que el lector las explore o las cierre o le agregue algo más o las interprete a su manera. O sea, tus libros son como los cuadros. Vos pintás, sí, ¿no? Pero cada cuadro le deja a cada espectador su propia visión. Es como una ventana abierta para que el que viene participe. Y su propia visión, que no siempre es lo que tú... Para que viene de afuera está. participe en eso que alguien creó y dejó ahí establecido, ¿verdad? En este caso es mucho más esquemático que un cuadro, ¿verdad? Sí, por supuesto. Pero también como hay un contenido que está de alguna manera vinculado con el significado de las propias palabras, las palabras tienen a veces más de un significado. Claro. Según el contexto y según cómo están vinculadas con otras palabras, tienen también una posibilidad de ser leídas de otra manera, ¿verdad? Exacto. Incluso entre líneas por el lector. Qué lindo. ¿Puedo leer una? Sí. Bueno, dice: hay pájaros que pintan el cielo con su comprometido vuelo. Militantes de las tardes luminosas dejan sus gorjeos como una filarmonía. Hay hombres como pájaros que no vuelan, pero hacen. Y entre risas y canciones ven pasar el orden de los días, calendarios que todo lo encierran. Qué lindo. Muy lindo, muy bueno, muy bueno. Bueno, Carlitos, este viernes... Viernes a las 20 horas en el Sorocabana. 20 horas. Vamos a tener un acompañamiento de algunos cantautores locales. Espectacular. ¿Quién va a estar? ¿Ya están confirmados? Alfredo Rodríguez y Alfredo Santiago Rodríguez, González. el hombre. Bien. Y Santiago además ha musicalizado algunos textos míos. Mirá, qué Sí. bueno. Bueno, presentación entonces en el Sorocabana este viernes a las 20 horas de Lúcida Armadura de la Palabra. Muchísimas gracias. ¿Y dónde por lo haber venido. compramos? Y por ahora no lo compramos en ningún lado, pero lo vamos ¿Lo a comprar llamamos a Carlos? en la Guardilla Muy y bien. en alguna otra librería. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Te voy a pedir, como siempre, que me lo dediques. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos enseguida. Tenemos muchísimo para compartir con ustedes en la mañana de hoy.